Imagina por un momento que llevas una mochila cargada de piedras. Cada piedra tiene un nombre, una palabra hiriente dicha a un padre, una traición a un amigo, el vacío dejado en el corazón de una pareja o madre. Durante años, ese peso no solo hundió tus hombros, sino que nubló tu camino. Pero hoy, llegamos al octavo paso. No es simplemente una lista de nombres en un papel, es el inventario de nuestra humanidad y el primer paso hacia la verdadera libertad. Hoy no hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad y acción. En este episodio, navegaremos por las aguas profundas de la reconciliación. ¿Qué significa realmente poner sobre el papel a quienes dañamos? ¿Cómo pasamos de lo siento al estoy dispuesto a reparar? Descubriremos que pedir perdón no es un acto de debilidad, sino el máximo acto de fortaleza de un espíritu en recuperación. Mi nombre es José, y más que un guía, soy un compañero de viaje que, al igual que tú, ha tenido que mirar a los ojos a su propio pasado para poder abrazar su presente. Gracias por acompañarme en esta travesía de transformación en experiencia y conciencia. Prepárate, porque hoy empezamos a soltar las piedras. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un capítulo que promete cambiar la forma en que ves tus cicatrices. Imagina que estamos sentados frente a frente. Hoy toca abrir una puerta que a muchos nos hace temblar las rodillas. Vamos a hablar del octavo paso. Y antes de avanzar, quiero que escuches con atención su encabezado, que resuene en tu mente. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Lo repito, porque en la repetición está la clave, hicimos una lista. Fíjate bien en la potencia de esas palabras. No dice pensamos en las personas ni recordamos vagamente. Dice que tomamos papel y lápiz. Este paso nos exige el acto físico de escribir, de materializar en el mundo real los nombres de aquellos a quienes herimos. Es el momento de ponerle rostro y nombre a nuestras sombras. Escribir esa lista no es un acto de masoquismo, es un acto de claridad. Al anotar el nombre de la persona y el porqué de ese resentimiento, ya sea que ellos nos miren mal o que nosotros no podamos verlos a la cara, empezamos a obtener una visión nueva. Pero cuidado, este camino no se recorre a ciegas. Aquí es donde el acompañamiento de alguien con experiencia, de un padrino, se vuelve vital. ¿Por qué? Porque nuestra mente enferma a veces nos juega bromas pesadas. Hay ocasiones en las que cargamos culpas por daños que nunca cometimos, simplemente porque alguien nos dijo que éramos los culpables. O al revés, minimizamos heridas profundas. El padrino es ese ojo externo que nos ayuda a sacar los desechos, a limpiar las dudas y las inquietudes para que nuestro restablecimiento personal sea real y no una ilusión. Hay una verdad que debemos abrazar, este programa es para ti. Suena fuerte, suena egoísta, pero es la realidad. El programa es para que lo practiques tú, no para que intentes que los demás cambien. A veces cometemos el error de convertirnos en jueces de los demás, queriendo que ellos se recuperen o practiquen los pasos, mientras nosotros tenemos nuestra propia vida en total abandono. No funciona así. Este es un trabajo personal e íntimo. Si quieres que el mundo cambie, el movimiento empieza en tu propia mano, sosteniendo tu propia pluma, escribiendo tu propia lista. El octavo paso nos lanza de lleno al terreno de las relaciones interpersonales. Pero, ¿qué significa esto realmente? Es muy sencillo, es el tejido de tu vida diaria. Es el trato con tu familia al desayunar, la convivencia con tus compañeros de trabajo, las bromas con los amigos de la escuela o el club, e incluso la dinámica con tus hermanos dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos. Aquí es donde el programa se pone a prueba. Puedes decir que estás muy metido en el programa, puedes conocerte los libros de memoria, pero si la relación con tu esposa es un campo de batalla, si tus hijos te huyen o si estás en guerra con tus colegas, entonces hay algo que no está funcionando.
El octavo y el noveno paso son los mecánicos que vienen a arreglar esas fricciones constantes que nos roban la paz. Nada en este camino es azaroso. El programa nos ofrece una hoja de ruta clara en 3 tiempos. Mirar hacia atrás. Primero, nos detenemos. Volvemos la vista al pasado para descubrir, con honestidad brutal, en que nos equivocamos. Y aquí es donde los hilos se conectan. Esto ya lo empezamos a hacer en el cuarto y quinto paso. Si te saltaste esos capítulos o sientes que se te olvidaron, te invito a que vuelvas a ellos, que repases esos inventarios, porque sin ellos, el octavo paso no tiene cimientos. El esfuerzo firme no es un simple lo siento. Es una disposición interna y un esfuerzo encaminado a reparar lo que se rompió. Limpiar los escombros. Una vez que quitamos las piedras del camino, podemos empezar a construir la mejor clase de relación posible con cada ser humano que crucemos en nuestra vida. Hay una frase que a muchos nos sacude: esta tarea es una muy grande que podemos desempeñar con mayor habilidad cada día, pero que nunca tiene fin. ¿Por qué nunca termina? ¿Es que nunca seremos libres? Al contrario. Nunca termina porque seguimos siendo seres humanos, a veces desequilibrados emocional o mentalmente. El sexto paso ya nos lo advirtió: no vamos a quedar blancos como la nieve. No somos santos, ni pretendemos la perfección absoluta. Seguiremos teniendo errores. Seguiremos tropezando. Pero la diferencia es que ahora tenemos las herramientas para no quedarnos tirados en el suelo. Este proceso de reparación es un hábito de vida. Es aprender a vivir con el corazón abierto y la cuenta saldada, entendiendo que mientras respiremos, tendremos la oportunidad de ser un poco mejores que ayer. A veces creemos que el camino de la recuperación es una línea recta hacia la paz, pero la realidad es que el ser humano es un misterio complejo. Por ahí, casi sin darnos cuenta, se nos puede ir la lengua, se nos escapa una palabra hiriente o permitimos que un mal pensamiento eche raíces en nuestra mente. Los defectos de carácter son como brasas bajo la ceniza, parece que están dormidos, pero solo esperan el viento adecuado para encenderse de nuevo. Ese viento puede ser cualquier cosa: problemas con la familia que no sabemos gestionar, deudas que nos quitan el sueño o simplemente las presiones de la vida cotidiana. En ese caminar diario, es trágico pero cierto que seguimos ofendiendo o dañando precisamente a las personas que decimos amar más. Por eso se dice con tanta insistencia que este paso no tiene fin. No es una meta que se alcanza y se olvida, es un estilo de vida, una guardia que no se puede bajar. Las herramientas para el día a día. Afortunadamente, no estamos indefensos. Siempre podemos echar mano de estas herramientas espirituales para solucionar los problemas de la vida, pero hay una condición: debemos conocerlas para saber cómo utilizarlas. Piensa en el octavo paso como un botiquín de emergencia para lo cotidiano. Sirve para esa pelea amarga con tu madre, para el muro de silencio que levantaste con tu esposo o para la tensión con tus hijos. Incluso sirve para los momentos más mundanos. Vas a la fila de las tortillas, alguien te hace una mala cara, el enojo te invade y terminas en una confrontación de la que sales arrepentido. El octavo paso es la voz que te susurra al oído: ¿cómo vas a solucionar esto? ¿Cómo vas a restaurar el orden con los demás? Hay una promesa hermosa en este proceso: aprender a vivir con los demás, como quiera que sea, fraternalmente y en paz. Es una experiencia conmovedora y fascinante. Sin embargo, esta fascinación tiene un precio: la honestidad total. Ningún compañero de Alcohólicos Anónimos ha logrado avanzar hacia una nueva manera de vivir si primero no se atreve a retroceder. Debemos examinar cuidadosamente, sin dejar una sola piedra sin remover, el daño que hemos ocasionado. Ya avanzamos un trecho en el inventario moral del cuarto paso, pero ahora es el momento de redoblar los esfuerzos. Es hora de entender no solo a quién lastimamos, sino de qué forma lo hicimos. Para que este paso sea efectivo, tenemos que regresar a la base. El octavo paso nos obliga a mirar de frente nuestro cuarto paso.
Nos pide examinar cómo el desbocamiento de nuestros 4 instintos básicos nos llevó al caos. El instinto social, nuestra necesidad de pertenecer y ser aceptados. El instinto material, el deseo de seguridad y posesión. El instinto sexual, nuestras relaciones íntimas y deseos. El instinto emocional, nuestra búsqueda de afecto y estabilidad. Si no somos conscientes de cómo estos instintos nos gobernaron, el orgullo se sentará a la mesa y tomará el control del inventario. Es muy común, y dolorosamente humano, que en el 4º paso nos hayamos dibujado como las víctimas eternas. Nos convencimos de que el mundo fue injusto con nosotros, de que recibimos golpes sin haber lanzado ninguno. El orgullo defiende esa mentira a capa y espada porque nos da un falso consuelo. Pero la verdad es otra, en este proceso descubrimos que, a menudo, dejamos de ser los heridos para convertirnos en los que hieren. Vamos a ponerle nombre y apellido a esta idea para que no se quede en el aire. Supongamos que fuiste un niño o una niña que creció en un hogar roto. Sufriste maltrato, palabras que quemaban, humillaciones constantes. Quizás te faltó el amor más básico o viviste el vacío del abandono. En aquel entonces, eras una víctima absoluta, no tenías defensa. Pero el tiempo pasó y te convertiste en adulto. ¿Qué hiciste con esa herencia? Aquí es donde el espejo se vuelve incómodo. ¿Cómo trataste a tus propios hijos? Tal vez no los golpeaste con el puño, pero quizás los masacraste con la lengua, los mataste espiritualmente con tu indiferencia o los asfixiaste con tus miedos. Muchos de nosotros terminamos convirtiéndonos en aquello que juramos odiar. Odiabas el control de tu madre y terminaste siendo una copia exacta de ella. Odiabas la violencia de tu padre y te convertiste en alguien igual o peor, en una versión aumentada y corregida de sus errores. Esa es la parte que a nuestra enfermedad le duele ver, la responsabilidad de haber pasado de ser el niño herido al adulto que hiere. El 8º paso nos pide algo valiente, volver a abrir heridas. Algunas ya parecen sanadas por el tiempo, otras están olvidadas en algún rincón del subconsciente y otras más están infectadas, rojas y dolorosas. Al principio, remover todo esto parece una cirugía inútil. ¿Para qué sufrir de nuevo? Pero si te acercas con buena voluntad, descubrirás algo mágico, el dolor no se queda, se va. A medida que identificas y eliminas los obstáculos, esos daños causados y recibidos, la presión desaparece. Estamos abriendo las heridas para limpiarlas de verdad, para pulir nuestras relaciones y alcanzar, por fin, esa vida tranquila que tanto hemos buscado. Llegados a este punto, hay una verdad que debemos grabar a fuego en nuestra mente: el 8º paso jamás debe caminarse en soledad. No es una sugerencia, es una necesidad de supervivencia espiritual. Recordemos lo que la experiencia nos ha enseñado a golpes, ese autoexamen solitario que solemos hacer, donde nosotros somos el juez, el jurado y el abogado defensor, no nos ha servido de nada. Ya lo decía el 5º paso, no podemos con esta carga solos. Es vital buscar la guía de un padrino. ¿Por qué? Porque sin ese ojo externo y objetivo, en lugar de enmendar un daño o salvar una relación, lo más probable es que termines incendiando el puente que intentabas cruzar. El enfermo tiene una habilidad casi mágica para palomearse en su propio examen, rara vez nos ponemos un tache por voluntad propia. Todos, o la gran mayoría, tenemos ese filtro empañado por el ego. Por eso, el padrino, tu guía espiritual, es quien tiene la visión para encaminarte y darte esa sugerencia que, aunque te duela, te liberará. Quiero ser muy enfático en esto: el 8º paso nos está pidiendo, por ahora, solamente la lista. Aquí estamos reuniendo los argumentos y las pruebas. Estamos poniendo sobre la mesa los nombres de las personas con las que tenemos problemas reales. Te invito a detenerte un momento y hacer este ejercicio con honestidad radical. Anota el nombre de cada persona con la que sientas una piedra en el zapato. Anota el qué y el por qué.
Escribe los nombres de quienes te quitan el sueño, de quienes evitas saludar en la calle, de quienes te generan un nudo en el estómago. Anótalos todos, porque este inventario es el mapa que te ayudará a entender por qué vives en conflicto con tu entorno. A veces es el orgullo el que nos tapa los ojos, otras veces es un miedo paralizante que nos hace actuar de formas erráticas. Como bien dice el programa, estos obstáculos son muy reales, y el primero, y quizás el más difícil de todos, es el perdón. Observa cómo funcionan nuestras defensas. En cuanto pensamos en una relación que está torcida, nuestras emociones se levantan como un muro de hierro. Hacemos cualquier cosa con tal de no ver el daño que nosotros causamos. En lugar de eso, nos obsesionamos con el daño que recibimos. Hablemos de un ejemplo que vemos todos los días, un clásico de la locura humana, el engaño. Imaginemos a un marido que le es infiel a su esposa. Ella, consumida por el rencor, decide vengarse y le paga con la misma moneda, quizás con el mejor amigo de él. Es un auténtico circo de traiciones que, aunque parezca sacado de una telenovela, es el pan de cada día en nuestras vidas desquiciadas. Cuando ese hombre llega al grupo y se topa con el octavo paso, y escucha que debe perdonar a su mujer, su reacción inmediata es la indignación. No. ¿Cómo se te ocurre? Si ella me traicionó con mi mejor amigo, yo le di todo. Y entonces suelta esa idiotez tan típica de nosotros: sí, yo la engañé primero, pero lo mío no fue para tanto. Esa es la clase de irreverencias que soltamos cuando nuestra mente está enferma. Él no quiere perdonar porque se siente el herido, olvidando que él fue quien soltó el primer golpe. Ella, por su parte, justifica su venganza por el dolor recibido. Ni uno ni el otro están en lo correcto. Ambos han perdido el equilibrio. El perdón es una palabra que pesa toneladas. Muchos le huyen porque creen que perdonar es decir lo que hiciste estuvo bien, pero no es así. Tenemos que desmenuzar qué significa realmente. El perdón es una decisión voluntaria y consciente. No es un sentimiento que te cae del cielo mientras esperas sentado, es un acto de la voluntad que te libera de la esclavitud de los sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento y el enojo. Es una actitud donde aceptas la responsabilidad de tus propias percepciones, entendiendo que el odio que sientes es una opción que tú has tomado, no un hecho objetivo que el destino te impuso. Perdonar es decidir que ya no vas a dejar que el pasado dicte tu presente. Es soltar el ancla para que tu barco pueda, por fin, navegar. Habrá daños que podremos reparar directamente y otros que tendrán que ser de forma indirecta. Pero no quiero profundizar demasiado en eso todavía, porque ese es el corazón del noveno paso. Ahí aprenderemos que hay momentos donde es mejor silenciar nuestra boca para no causar un daño mayor en el intento de pedir perdón. Hay un arte en saber cómo y cuándo acercarse a los demás. Esa será nuestra tarea para la próxima semana. Analizaremos cómo pasar de la lista a la acción, cómo enmendar sin destruir. Por ahora, quédate con tu lista, repásala con tu padrino y empieza a cultivar esa disposición de perdonar, no porque el otro se lo merezca, sino porque tú te mereces vivir en paz. Hagan de cuenta que estamos frente a un terreno baldío, lleno de maleza y escombros. Ese terreno es nuestra vida emocional, y el octavo paso es la herramienta con la que vamos a empezar a labrar la tierra para que las nuevas relaciones interpersonales puedan florecer. Pero para sembrar algo bueno, primero hay que examinar el suelo. Tenemos que dejar de creer en esa mentira que nos hemos contado por años, la mentira de que somos las víctimas eternas. Es momento de soltar el papel de mártir. Tienes que admitir, con una honestidad que te queme por dentro, que tú también has hecho daño. Tienes que aceptar que muchas veces te has pasado de listo y que, debajo de esa piel de caperucita roja que quieres aparentar ante el mundo, se esconde un lobo feroz que ha mordido con saña. El octavo paso nos está esperando ahí, en la puerta de la verdad, pidiéndonos que identifiquemos primero a quienes hemos lastimado nosotros.
El programa nos advierte sobre una reacción muy humana pero sumamente tóxica, usar el mal comportamiento de los demás como el pretexto perfecto para dar rienda suelta a nuestra propia mala conducta. Miramos triunfantes los errores ajenos y pensamos, ahí está. Como él se portó mal, yo tengo el derecho de tratarlo peor. ¿Cuántas veces has caído en este juego? ¿Cuántas veces te has sentido justificado al tratar mal a alguien solo porque esa persona te trató mal a ti? Eso, mi amigo, es orgullo puro. Es como el padre que golpea a su hijo con la excusa de que el niño se porta mal. Pero fíjate en la contradicción, a usted, de adulto, le advirtieron que no se metiera con ese marido borracho u holgazán, le dijeron que esa mujer le iba a traer problemas y usted no hizo caso. ¿Y a usted quién le pegó por su desobediencia? A veces somos los defensores de la familia ante el mundo, pero ¿quién defiende a tus hijos y a tu pareja de ti? Es como si dijeras, yo soy el único que tiene el derecho de lastimarlos, nadie más puede hacerlo. Es una locura que nos cuesta reconocer. Hemos aprendido a través de la amarga experiencia que, sea justificado o no, el resentimiento es veneno puro para nuestro crecimiento espiritual. Por eso la palabra perdón nos pesa tanto en el 8º paso. Nos rebelamos y decimos, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me lastimó tanto tiempo? Lo que me hizo no tiene nombre, no tiene perdón. Lo hemos pensado, lo hemos gritado y lo hemos vivido. Pero mientras mantengas esa postura, la paz interior será una quimera inalcanzable para ti. Tu camino se verá entorpecido por esos escombros de odio que te niegas a mover. Aquí el paso nos obliga a parar en seco y nos lanza una verdad incómoda, resulta un contrasentido que una persona llena de defectos pretenda censurar los de otros. Tenemos que darnos cuenta de que, así como la otra persona tiene fallas, nosotros también estamos cargados de ellas. ¿Con qué autoridad queremos señalar el orgullo ajeno cuando nosotros estamos arraigados en la lujuria? ¿Cómo vamos a criticar la pereza de alguien cuando en nosotros vive la envidia o la ira? Todos los seres humanos cometemos errores, reconocerlo es el principio de la humildad. Este reconocimiento nos lleva a la compasión, una palabra que muchos malinterpretan. Compasión no es tenerle lástima al otro como si fuera menos que tú, es comprender la historia que esa persona carga. Es entender que, tal vez, su forma de tratarte es el resultado de sus propias heridas y de su propia ceguera. No se trata de justificar sus malas acciones, sino de comprender su situación para poder perdonar y, si es necesario por salud mental, alejarse. Solo así eliminaremos esos resquicios interiores que nos quitan el sueño. Cuando vivimos dominados por la ira, la venganza y el resentimiento, nuestra vida se vuelve una intranquilidad constante. Muchos de nosotros hemos experimentado este infierno, especialmente en el hogar. No hay guerra más devastadora que la que se vive bajo tu propio techo. Si estás resentido con tus padres, con tu esposo o con tu esposa, no hay refugio que te dé paz. Estar como perros y gatos, peleando, humillando y agrediendo verbal o físicamente, es la forma más rápida de destruir el espíritu. Quien ha dormido con el enemigo sabe que no hay descanso posible. El 8º paso nos invita a deponer las armas, a reconocer nuestra parte en el incendio y a limpiar el terreno para que, por primera vez en mucho tiempo, podamos respirar aire puro. El 8º paso nos pone contra la pared y nos lanza una pregunta que desarma cualquier orgullo. ¿Por qué censuras los defectos ajenos cuando tú mismo estás cargado de ellos? Es una contradicción que nos acompaña durante años de enfermedad. Vivimos exigiendo que todas las personas nos comprendan, que nos amen incondicionalmente, que nos traten con una delicadeza extrema y que respeten cada uno de nuestros caprichos. Pero, ¿tú qué das a cambio? Muchas veces, la respuesta es el silencio o la vergüenza. Pedimos respeto y damos ofensas. Pedimos amor y entregamos indiferencia. Pedimos comprensión y somos los primeros en juzgar sin piedad. ¿Por qué queremos recibir algo que realmente no nos hemos ganado? Es aquí donde uno se detiene y analiza,
¿Por qué le he exigido tanto a la vida, e incluso a Dios mismo, cuando mis manos están vacías de acciones buenas? Es vital entender que no somos los únicos atormentados. El panorama es mucho más amplio, no solo el alcohólico o el adicto sufren por emociones enfermizas. Los neuróticos y los codependientes también caminan por este valle de sombras. Sin embargo, hay un hecho innegable que el octavo paso subraya: nuestro comportamiento, cuando hemos estado bajo el dominio del alcohol o nuestras emociones desbocadas, ha exasperado los defectos de otros. Nos convertimos en el catalizador que saca lo peor de quienes nos rodean. Colmamos la paciencia de nuestros mejores amigos y logramos que personas que antes eran pacíficas sacaran su lado más oscuro al tratar con nosotros. En esa etapa de orgullo insaciable y egoísmo puro, nos volvemos figuras insoportables. ¿Qué causa esto en la familia? Un repudio total. Quien ha vivido con un alcohólico sabe que no hay palabras suaves, el individuo termina causando asco y repugnancia. Se vuelve un dolor de cabeza crónico. Es tan desgarrador el impacto que incluso los padres llegan a pronunciar esas palabras que cortan como dagas: hijo, prefiero verte muerto que verte así. No es falta de amor, es una desesperación tan profunda que solo el fin de la vida parece ofrecer una tregua a la preocupación constante. El daño emocional que un alcohólico siembra en su entorno es devastador, siembra resentimiento, frustración y ansiedades. Como dice el libro azul, el alcohólico que bebe vuelve neurótica a toda su familia. No es fácil vivir con nosotros porque somos sumamente egoístas, solo vemos nuestro propio placer y nuestra propia conveniencia. El octavo paso nos dice algo que nos obliga a parar en seco: si estamos a punto de pedir perdón para nosotros, ¿por qué no empezamos perdonando a cada uno de ellos? Esto tiene sentido cuando comprendemos que nosotros fuimos quienes entrenamos a los demás para que nos trataran mal. Piensa en tu esposo o tu esposa. Esa persona no llegó a tu vida siendo un ser neurótico o histérico. Probablemente era detallista, atenta, se preocupaba por ti y te entregaba lo mejor de sí. Era su mundo. Pero a través del tiempo, tus actitudes, tus borracheras y tu pedantería fueron matando ese cariño. Esa mujer se volvió histérica porque se dio cuenta de que su amor no tenía el poder de cambiarte. Tú sacaste lo peor de ella. Y si al final ella te fue infiel o te abandonó, el enfermo emocional que llevamos dentro empieza a quejarse: yo le di lo mejor y me paga así. Pero detente. Tienes que ver que fuiste tú, con tu orgullo, tu lujuria, tu envidia y tu pereza, quien fue asfixiando cada buen sentimiento que ella tenía. Tú fuiste el autor de ese desastre. Al final, el paso nos lleva a la frontera más difícil de cruzar: el perdón a uno mismo. Es irónico, pero a veces es más fácil perdonar al que nos hirió que perdonarnos por ser el verdugo de quienes amamos. Nos cuesta perdonarnos por todos los errores cometidos, por los daños irreparables y por el tiempo perdido. Sin embargo, este paso nos enseña que el perdón es una decisión voluntaria que nos libera del rencor, y eso incluye el rencor que sentimos hacia nosotros mismos. Solo cuando dejamos de castigarnos podemos empezar a reparar de verdad. Detente un segundo y mira hacia atrás. ¿Cuántas oportunidades de vida dejaste escapar simplemente por la soberbia de la juventud? A veces nos sentíamos invencibles, protegidos por una coraza de presunción, ya fuera en lo material o en lo emocional, y dejamos pasar trenes que no volvieron a parar. ¿Cuántas veces el éxito o la paz estuvieron al alcance de tu mano, pero tu pereza, tu desidia o ese miedo que se disfraza de prudencia te impidieron actuar? Hoy, esas frustraciones pesan. Te es difícil perdonarte actos de mal juicio que parecen grabados a fuego en tu pasado. Tal vez el nudo en la garganta es por esa pareja a la que engañaste, o por ese hijo que nunca llegó a nacer, o por haber permitido que alguien abusara de ti mientras tú guardabas un silencio cómplice. El perdón más esquivo no es el que le pides a los demás, sino el que te debes a ti mismo por haberte fallado, no solo como hijo, padre o amigo, sino como ser humano.
Incluso hoy, con un programa de recuperación entre las manos, te duele seguir cayendo, seguir dañando y no ser ese compañero entre los compañeros que soñaba ser. No pretendas ser perfecto. Yo también soy un ser humano y, como tú, cometo errores. La pregunta no es si hemos fallado, sino quién tiene las manos lo suficientemente limpias para decir que nunca lo ha hecho. Aunque hoy tengamos una perspectiva distinta para vivir, la realidad es que las emociones a veces nos ganan la partida. El defecto de carácter tiene una forma curiosa de florecer justo cuando menos lo esperamos, en medio de una circunstancia que nos rebasa, la muerte de un familiar, una pelea amarga, un divorcio que nos rompe el alma o una crisis económica que nos quita el sueño. Si tú sabes lo difícil que es ser humano y lo fácil que es fallar, ¿por qué no empezar a perdonarte a ti mismo y, por extensión, a los demás? Hemos fallado demasiado como para seguir señalando con el dedo. Si a estas alturas crees que no has contribuido al caos en tus relaciones interpersonales, ten mucho cuidado. Te invito, de nuevo, a que pongas esos nombres en la lista y busques el refugio de un buen apadrinamiento. Hay una regla no escrita que aprendemos al llegar a un grupo: aquí se acabaron los culpables. Entrar en recuperación es dejar de aventar la piedra hacia afuera. Esa actitud de señalar siempre al de enfrente no es más que un síntoma de una madurez estancada, de una actitud infantil que se niega a crecer. Estar en el programa es, por fin, hacerse responsable. Responsable de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus palabras y de tus silencios. Ya no se vale censurar al vecino para no mirar el desastre propio. El octavo paso nos exige abrir esas viejas heridas, algunas ya cerraron, pero otras están infectadas, supurando resentimiento, y esas son las que exigen un trabajo diario y constante. Es un trabajo para toda la vida, porque mientras respiremos, seguiremos tropezando. Quizás los errores ya no sean los incendios de antes, pero las chispas seguirán ahí. Cuando empezamos a hacer esta relación de personas a las que dañamos, tropezamos con un obstáculo que nos sacude hasta la médula, la perspectiva de admitir nuestra miserable conducta cara a cara con quienes herimos. Hacer el quinto paso fue penoso, sí, admitir nuestras faltas ante Dios y ante otro ser humano fue un trago amargo. Pero la idea de entrevistar a esas personas, de mirarles a los ojos o incluso de escribirles, nos aterra. Nos da pavor el mal concepto en que nos tienen y nos sentimos aliviados por aquellas personas a las que dañamos sin que ellas se dieran cuenta. Pero el paso nos obliga a mirar de frente nuestra propia bajeza, nuestra responsabilidad en el dolor ajeno. En los grupos existe un axioma implacable que resume todo este proceso: háblame ya de ti. Ya nos contaste que tu mamá era mala, que tu papá te golpeaba o que fuiste abandonado. Ya nos diste el inventario de todas las injusticias que sufriste. Pero ahora, el octavo paso te hace la pregunta final: ¿y tú qué hiciste? A pesar de todo ese pasado violento, ¿cómo tratas tú a tus padres el día de hoy? ¿Cómo respondes tú ante la vida ahora que tienes las herramientas para ser diferente? Es el momento de dejar de ser la víctima de la historia para convertirte en el protagonista de tu propia reparación. Hay una verdad que nos cuesta digerir: tal vez, incluso ahora que no bebes, te estés vengando de ciertas heridas que aún no cicatrizan. Son llagas infectadas que intentamos ocultar, pero que siguen dictando nuestra conducta. El octavo paso nos exige mirar cara a cara ese comportamiento antes de ir a pedir perdón. Pero cuidado, te lo digo de corazón, esta situación requiere mucho apadrinamiento y mucha delicadeza. No podemos ser tan ingenuos de creer que este paso se da a solas. No puedes sacar tus propias deducciones, escuchar una reflexión y salir corriendo a decir: ya entendí, ahora mismo voy a hablar con mi esposa para que vea que ya cambié. No funciona así. Cada caso es un universo distinto y, sin la guía de un padrino con experiencia, los resultados pueden ser desastrosos. Solo con ese acompañamiento objetivo, los resultados serán, créeme, maravillosos.
El mapa de con quien debemos hacer la reparación directa o indirecta es el corazón del noveno paso, pero hoy nuestra tarea es otra, profundizar en la lista y admitir cómo hemos lastimado a quienes juramos amar. A veces tropezamos con un obstáculo muy sutil, la soberbia de creer que nuestra borrachera fue inofensiva. Nos aferramos a la pretensión de que solo nos dañamos a nosotros mismos. Nos contamos el cuento de que fuimos proveedores impecables, que nunca bebimos en casa y que nuestra reputación está intacta porque casi nadie se enteró. Pensamos que nuestras faltas fueron simples parrandas de un hombre bueno que se solucionan con una disculpa rápida. Ese es el gran pretexto del enfermo. Mira, para dañar, y esto lo sabemos bien los que hemos caminado este sendero, no se necesita estar bajo los efectos de ninguna sustancia. Si en juicio eres una persona con una personalidad difícil, iracunda o egoísta, imagina lo que sucede cuando te desinhibes. Muchos se agarran de la billetera como si fuera un escudo. Yo le daba su gasto a mi mujer, mis hijos tenían buena escuela y ropa limpia. Creen que el dinero borra el rastro de la destrucción emocional, espiritual y física que dejaron a su paso. Por eso al alcohólico hay que hablarle fuerte y con la verdad, hay que confrontarlo con la bajeza que ha sido en su actividad. Dices que eres muy bueno y responsable, pero entonces ¿por qué te abandonaron? Dices que tratas de maravilla a tu familia, pero entonces ¿por qué cuando cruzas la puerta de tu casa te reciben con silencios o con miedo? Hay que aceptarlo, te has vuelto una persona indeseable. Eres como esa mosca que cae en el pastel y arruina el momento para todos los demás. Y lo más doloroso es que ahora ya no bebes. Quizás cuando bebías se justificaba, pero ahora que estás sobrio, ¿por qué tus hijos siguen sin tenerte confianza? ¿Por qué sigues siendo esa persona neurótica, iracunda y esclava del arrebato emocional? Muchos de nosotros pensamos que al dejar la botella florecería una versión angelical de nuestra persona, creímos que el único problema era el alcohol y que, quitando eso, todo sería dulzura. Pero la realidad es otra. Es un golpe al ego aceptar que, con o sin bebida, conservas la misma asquerosidad de personalidad. Es desgarrador darte cuenta de que el alcohol no era la causa, sino el síntoma de tus defectos arraigados. Antes te justificabas diciendo, te engañé porque estaba muy borracho. Bueno, y ahora que estás sobrio y sigues buscando fuera de casa lo que no has construido dentro, ¿qué está sucediendo? Antes decías que eras pobre o que no ganabas dinero porque lo despilfarrabas en vicios, ahora que no consumes, ¿por qué sigues en las mismas condiciones? ¿No será que siempre has sido un perezoso o un desidioso? Encarar estas verdades en el octavo paso es entender por qué la familia nos dice esas palabras que tanto nos arden. ¿A eso vas a tu grupo? Se ve que no has cambiado nada. En lugar de resentirnos y creer que ellos están locos o que no nos comprenden, tendríamos que analizar nuestra conducta. Tendríamos que aceptar, con la cabeza baja y el corazón humilde, que hemos seguido dañando a los demás y, sobre todo, que nos seguimos dañando a nosotros mismos. Para llegar a este punto, tuvimos que transitar por el séptimo paso, ¿lo recuerdan? Tuvimos que abrazar la humildad, ese reconocimiento honesto de qué y quiénes somos, seguido de la visión de quienes quisiéramos llegar a ser. Es vital rescatar este concepto porque el octavo paso no es solo una lista de nombres, es el mapa para salir de los atolladeros emocionales. Aquí, las excusas y las justificaciones se quedan en la puerta, ya no nos sirven para nada. El programa nos advierte que habrá casos donde la reparación parezca imposible y otros donde lo que se necesite sea una forma de actuar completamente diferente. Pero sea cual sea el camino, el requisito es innegociable, debemos realizar un examen preciso y completo de nuestro pasado y de cómo hemos afectado a otros. Y al hacerlo, descubriremos una verdad estremecedora, aunque el mal causado a los demás fue grave, el daño emocional que nos causamos a nosotros mismos ha sido, en muchas ocasiones, mucho más profundo. Este párrafo lleva una profundidad que debemos masticar con cuidado. Hay conflictos emocionales que habitan por debajo del nivel de lo consciente, cosas que hemos olvidado, que hemos enterrado para no sufrir,
pero que persisten ahí abajo, alterando nuestra realidad. Estas heridas han deformado nuestra personalidad de una forma tan violenta que han terminado por opacar quiénes somos realmente, alterando nuestras vidas en el peor sentido imaginable. Pensemos en los síntomas que hoy nos avergüenzan. Imagina que hoy luchas con la lujuria. Esa es la punta del iceberg, lo que se percibe. Tienes parejas, buscas placer, hay una insatisfacción constante. Pero por debajo de ese impulso carnal, en lo más profundo del inconsciente, quizás lo que hay es una soledad aterradora, una depresión no diagnosticada o la búsqueda desesperada de una figura materna que nunca estuvo. Lo mismo sucede con la neurosis. Tu mal carácter, tu ira, ese ser enojón, es solo la punta. Pero ¿qué hay detrás de esa ira? ¿Qué herida antigua alimenta tu furia de hoy? El octavo paso nos invita a buscar las raíces para saber cómo, cuándo y dónde se deformó nuestra personalidad. Nosotros somos, en gran medida, la consecuencia de todos los sucesos traumáticos que vivimos desde la infancia. Es fundamental detectar en qué momento se desbocó el instinto. Ya lo intentamos en el cuarto paso, pero seamos honestos, a veces no logramos vislumbrarlo todo en un solo inventario. El cerebro se bloquea porque el trabajo intrínseco es difícil, es una tarea de constancia e ímpetu. Si hoy sientes que no entiendes por qué tu personalidad está tan deformada, el octavo paso es tu gran oportunidad para recapitular. No es malo que en ti haya dolor, eso es humano. Lo malo es que no lo hables, que no lo llores, que no lo externes. El problema no son tus crisis económicas, sexuales o emocionales, el problema es el silencio y esa falsa autosuficiencia que te hace creer que no necesitas de nadie. Hacer la lista, analizarla, escribir el porqué, darnos cuenta de que debemos reparar con mamá, con papá, con el hermano, con la pareja o con el compañero de trabajo. Es un trabajo pesado, pero los resultados son maravillosos. Para cerrar este capítulo del estudio, quedémonos con esta guía final, debemos estudiar cada caso con pinzas. Debemos limitarnos a admitir nuestra parte, nuestra responsabilidad, mientras perdonamos los daños, sean reales o imaginarios, que otros nos causaron. La meta constante debe ser un punto de vista sereno y objetivo. No exageremos nuestros defectos ni los de los demás, busquemos el equilibrio. El octavo paso cierra de una forma hermosa, es el principio del fin del aislamiento de nuestros semejantes y de Dios. Este paso nos regala una tranquilidad espiritual y una paz interior que nada en el mundo material puede igualar. Su propósito es darnos visión y objetividad. Al poner en la balanza que las demás personas, al igual que nosotros, cometen errores, dejamos de vernos como el blanco de la maldad universal. Sí, fueron malos contigo, pero ¿tú qué hiciste para alimentar ese ciclo? O mejor aún, ¿por qué hoy, con el programa en tus manos, sigues dañando a quienes alguna vez te hirieron? Al encontrar ese equilibrio, el aislamiento termina y la verdadera vida comienza. Al final de este viaje por las profundidades del octavo paso, no queda más que el silencio reparador de quien ha soltado una carga pesada. Mi nombre es José, y hoy les hablo con el corazón rebosante de gratitud. Ha sido un honor caminar a su lado entre las sombras del pasado para salir, juntos, a la luz de una nueva esperanza. Deseo que la bendición de Dios alcance cada rincón de sus vidas y que este mensaje sea la semilla de una paz que no conocían. Les mando un abrazo tan fuerte que logre disipar cualquier rastro de soledad, porque hoy sabemos que ya no estamos solos. Si este recorrido ha tocado alguna fibra en moral, si te ha ayudado a ver con más claridad el camino hacia tu propia recuperación, me encantaría leerte. Déjame en los comentarios qué te pareció este podcast, tu palabra es el eco que alimenta esta comunidad. Y si te quedaste hasta el último segundo, si tuviste la valentía de escuchar hasta el final, recibe ese abrazo con doble fuerza. Sigamos analizando juntos estos pasos, estas herramientas que tienen el poder de sanar cualquier problemática de la vida, por difícil que parezca.
Te pido que compartas esta luz con alguien que la necesite y que te suscribas al canal para que nuestra familia de recuperación siga creciendo. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Nos vemos en el próximo podcast de este camino hacia la libertad. Hasta la próxima y saludos de corazón.